Un cordial saludo, mis estimados estudiantes de Mezcla de Mercadeo. Les recuerdo que estamos en el tema 2 de la semana 2 y que mi nombre es Ana María Ortega. No se les vaya a olvidar el nombre de la docente que los acompañó las primeras semanas de Mezcla de Mercadeo, así haya sido con esta metodología. Espero que les esté gustando el contenido, que estén aprendiendo cosas muy valiosas y efectivamente en la clase de hoy vamos a ver algo que es supremamente importante para su desempeño profesional en el área de mercadeo y es cómo hacer la estimación de la demanda. Hay que tener en cuenta que muchas decisiones de mercadeo se fundamentan en análisis numéricos. Para ustedes es muy importante no tener miedo a las matemáticas, a la estadística, al análisis de datos, porque realmente en un mundo donde hay tantísima información, ya no tenemos excusa para tomar decisiones a ciegas. Ya es el momento de entender que los datos nos ayudan, nos soportan, nos guían y nos dan unas luces muy valiosas para poder tomar mejor decisiones. Entonces, la pregunta que vamos a abordar en esta clase, que es corta relativamente, es ¿cuál es el potencial de ventas o de demanda en un mercado determinado? ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Porque si el potencial de demanda no es suficientemente grande, no es suficientemente atractivo, o digamos no logra cubrir los costos de la empresa de idearse todo un producto, un proceso, una estrategia, pagar empleados y demás, para salir a un mercado donde no va a haber rentabilidad, pues entonces es crucial tener en mente cuál es ese potencial de demanda que podemos alcanzar para poder entender si sí vale la pena hacer todo el esfuerzo o no vale la pena. Voy a comenzar entonces por hacer una diferenciación entre algunos conceptos que es muy importante tener claros. ¿Qué es el cálculo de la demanda total del mercado? O sea, lo que está pasando hoy. Y es estimar el volumen de productos, ya sea en unidades o en valor, que están comprando un grupo definido de consumidores, es decir, un segmento localizado en un área geográfica. Obviamente, este análisis de la demanda que se está dando en un mercado tiene que ir acompañado de una muy buena comprensión del macroentorno y del microentorno. ¿Por qué? A veces nosotros podemos decir que durante unos meses el consumo de un producto fue excepcional y vimos una demanda grandísima de ese producto, pero a veces eso puede ser por una coyuntura, porque se dio alguna situación especial o una bonanza económica o porque hubo incluso, como hablábamos la vez pasada, una catástrofe natural que hizo que las personas necesitaran más de ese producto. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando se hace este análisis si hay factores del macro o del microentorno que pueden estar distorsionando, pues porque no podemos tomar decisiones basadas en algo que sucedió en un momento coyuntural y que tal vez no se va a repetir. Ahora viene el otro concepto que es la estimación de la demanda a futuro. Entonces esto ya no es ver históricamente qué ha pasado, sino tratar de mirar, por ejemplo, una empresa que va a salir al mercado, cuál sería esa estimación de demanda y pues la definición es muy parecida, solo que este es el volumen total de un producto que podrían comprar, digamos, esos consumidores, usuarios, compradores o clientes que se suscriben a un segmento específico en una zona geográfica determinada en un periodo específico, muy importante el tiempo, porque no es lo mismo estimar la demanda anual que la demanda mensual o la demanda semestral, en cierto entorno de marketing y teniendo en cuenta, digamos, todas las variables de mezcla de mercadeo con las cuales la empresa va a ser visible y va a entregar esa promesa de valor. En algunos casos, estas estimaciones incluyen diferentes escenarios, pero más adelante les voy a explicar por qué. Vamos entonces ahora a hablar del potencial del mercado. El potencial es el límite superior que podría alcanzar la demanda. Es decir, si todas las condiciones se dan en un mundo ideal y perfecto, ¿hasta dónde podría llegar esa demanda? Este potencial debe tener en cuenta, obviamente, digamos, los competidores. Porque si bien hay un mercado que, digamos, en unidades puede tener un potencial de 1000 y en pesos puede tener un potencial de 1.000.000 de pesos, pues yo tengo que entender que así se alcanzara todo el potencial de mercado, si ese mercado es tan atractivo, pues otros competidores van a llegar, también van a querer participar. Entonces vamos a empezar, digamos, a tratar cada uno de cubrir una participación o una porción de ese mercado. Hay una palabra aquí que les sugiero no usar porque se usa mucho en mercadeo y ya saben que estoy en una cruzada por un lenguaje más bonito en mercadeo, por lo menos más respetuoso, y es no pelear
por la participación de mercado, pues porque eso nos pone inmediatamente como en una actitud ofensiva de atacar al competidor, sino más bien competir en una sana competencia, pero también en un solo entorno de colaboración, poder sacar adelante los planes de mercadeo y que, digamos, cada uno encuentre su segmento y que cada uno pueda de alguna manera obtener rentabilidad. Este potencial, entonces, tiene que tener en cuenta también todos los eventos de mercado que pueden suceder. Ahorita, como les decía, voy a hablar un poquito más sobre esos pronósticos que se pueden hacer en diferentes niveles y por qué. Entonces ahora, ya pasando de la teoría, vamos a la práctica. Porque hay un método general de estimación de la demanda. Aquí vale la pena aclararles que este no es el único. Hay muchos métodos para estimar la demanda y hay algunos incluso que tienen fuertes componentes estadísticos, de estadística avanzada, fuerte uso de software para hacer pronósticos, en fin. Pero obviamente por el alcance de este curso nosotros vamos a empezar con el más sencillo. Es un método práctico que se puede utilizar para estimar la demanda que se va a tener y que aún con lo que les estaba contando que existen otros, yo estoy segura que este sigue siendo muy usado en las empresas. ¿Qué tenemos que tener? El número de compradores posibles, la cantidad que un comprador promedio adquiere en un periodo de tiempo. Si solamente ponemos número de compradores posibles por total de unidades, nos va a dar una estimación de demanda en unidades. Y si terminamos de hacer la ecuación con la tercera variable, que es el precio por unidad, nos va a dar la estimación de la demanda en pesos o en moneda, independiente pues de la moneda del país que sea. Aquí entonces está el resumen de la fórmula que nos dice que esa demanda es el número de compradores por la cantidad de unidades y por el precio de una unidad promedio. Nuevamente les recuerdo que con las dos primeras variables vamos a tener esa estimación de la demanda en unidades y si le agregamos el precio ya la vamos a tener en valor. Ahora hay otro método que está muy pegado a este, son hermanos de hecho, que es el método de proporción en cadena. ¿Por qué? Se parte de los mismos supuestos, pero este método dice que podemos encadenar más información, o sea que podemos ir agregando más información a esa estimación para hacerla mucho más precisa o más acotada. Para explicarles este método de proporción en cadena, les voy a poner un ejemplo. Supongamos, este es un ejemplo que yo me inventé, dejé volar mi imaginación, seguramente por algo que yo desearía que hubiera en el mercado. Una empresa está desarrollando un aparato que se le conecta a un televisor y con ese aparato el televisor se ve en 3D sin necesidad de usar gafas. Imagínense como que salieran las cosas de la pantalla. Ok. Obviamente hay que estimar el potencial. Supongamos que esa empresa desea estimar el potencial de demanda en Colombia. Para eso podría usar una cadena de cálculo incluyendo datos como los siguientes, y paréntesis, no siempre para cualquier industria, para cualquier categoría de productos son los mismos datos. Aquí se van a dar cuenta que los datos que uno usa dependen de la categoría de producto. Pensamiento crítico full. Entonces, ¿qué datos va a tener este ejemplo? Primero, el número total de hogares en Colombia. Segundo, el porcentaje de hogares donde hay un televisor de alta definición. Tercero, el porcentaje de hogares en niveles socioeconómicos medio, alto y alto, porque pues digamos que se ha estimado que estos son los que van a tener el poder adquisitivo para comprar este dispositivo. La cantidad de aparatos que se compraría por hogar y el precio de venta de cada uno de los aparatos, pues el precio con el que se va a ofertar en el mercado. Entonces, hasta la primera parte, donde va con la cantidad de unidades, acuérdense que hasta ahí se está calculando en unidades. Vamos a ver. Número total de hogares en Colombia. Esta es una cifra real sacada del DANE a 2020. O sea, es una cifra pues actualizada. No creo que la cifra sea como tal del 2020, pero ese es el año en el que la consulté. Entonces tenemos 12 millones de hogares en Colombia, tenemos que el porcentaje de hogares donde hay un televisor de alta definición es del 60%, esa cifra no corresponde a Colombia, esa es una cifra de hecho de un estudio internacional, pero es real y la tomé del libro de Kotler y Armstrong. Listo, tenemos también un 14% de hogares con niveles socioeconómicos medio, alto y alto. Esta cifra también la consulté a 2020 del DANE, que dice que la suma de estratos 4, 5 y 6 en todo Colombia da en promedio más o menos el 14%. Y aquí hay algo importante y es la cantidad de aparatos por hogar
y pusimos 1, puse 1, pero aquí lo que quiero hacer énfasis es que esto no es una cifra que le caiga a uno así lista, como que uno la saque del horno. Esta es la cifra. Esta cifra hay que crearla, hay que entender por qué se va a poner y hay que argumentarla. Yo les voy a dar una argumentación aquí simple. Primero, en los hogares normalmente hay un televisor que es como el televisor especial, ¿cierto? El más grande, el que está en el lugar donde toda la familia puede ver, etcétera. Lo otro es que supongamos que este aparato se puede fácilmente conectar a ese televisor y desconectar, entonces uno si tiene varios televisores pues puede mover el aparato. Con estos argumentos se decidió, normalmente esto no lo hace una sola persona, sino que se decidió estimar una cantidad de aparatos por hogar de 1. Obviamente, dependiendo del tipo de producto, puede que no sea 1, puede que sea incluso un consumo periódico, que sea 1 al mes, 5 al mes. En este caso, para este ejemplo, se compraría un aparato por hogar. Hasta ese punto, 12 millones de hogares por 60% que tienen el televisor, por 14% que son de los estratos que la empresa definió que son su público objetivo, por un dispositivo por cada uno de esos da 1.008.000 unidades, 1.008.000 dispositivos que podrían ser demandados. Y si lo multiplico por el precio de venta del dispositivo, que son 120.000 pesos, lo puse muy bajito, lo sé, pero ya no importa, podría ser mucho más costoso con todas esas cosas que le puse, pero bueno, daría una estimación potencial de la demanda de 120.960 millones de pesos. Hasta aquí uno diría, wow, esa cifra se ve muy atractiva. Pero como todo es mercadeo, y aquí entonces es el consejo que yo les doy, es que hay que mirar con lupa. Si quieren un buen consejo de alguien que ha estado en áreas de mercadeo en empresas, como gerente de mercadeo, que ha participado en varios proyectos de asesoría y pues y que obviamente estoy embebida todo el tiempo en el tema de mercadeo, no solamente como docente, sino como profesional, es que todas estas cifras que se estiman hay que mirarlas y analizarlas y pensar qué hay detrás de esa cifra. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces uno aquí dice, listo, 1.000.000 de unidades, 120.000 millones de pesos, pero luego hay que tener en cuenta que ese es el valor si se dieran todas las condiciones perfectas, óptimas y más deseables. Y en el mundo real, pues eso no pasa. No todas las personas que podrían comprar zapatos de una marca, compran zapatos de esa marca. Eso simplemente es el potencial. Como no se dan las condiciones siempre óptimas, aquí es donde les explicaba que se generan diferentes escenarios. Entonces, normalmente la empresa trabaja con un escenario positivo, o sea, muy cercano al potencial, otro probable, que es más mesurado, y finalmente uno negativo. En ese negativo se tienen en cuenta que, por ejemplo, posibles cambios económicos, cuando hay signos de que puede venir una recesión. También un escenario negativo puede contemplar, por ejemplo, qué pasa cuando hay crisis naturales, cuando hay desastres naturales, porque entonces todas las proyecciones que uno tenía se vienen abajo. Entonces miren que las empresas normalmente no trabajan solo con un escenario, sino que tienen varios y además tratan de tener el plan A, el plan B, el plan C, en caso de que pase esto o aquello, digamos, para que si se da ese evento, no los coja a priori así como en la nada, sino que la empresa trata por lo menos de tener algunos planes de respaldo en caso de que se den unos escenarios u otros. Y ojo, no solamente hablo de escenarios negativos, hablo de escenarios muy positivos, porque ¿qué pasa cuando una empresa sobrevende sus productos, tiene capacidad para producir 1.000 unidades y llega y sobrevende muchos clientes y no le demandan 1.000 sino 10.000? Normalmente en esos casos, cuando la empresa no lo sabe manejar, se quiebra, porque incumple a todos los clientes, se genera un pésimo voz a voz, empieza entonces el run run de que la marca no cumple y pues obviamente podía vender 1.000 y haber tenido una rentabilidad, pero vendió en teoría 10.000, nunca pudo cumplir y pues se vino abajo como toda su propuesta de valor. Entonces, ojo que una empresa no solamente tiene problemas cuando vende poquito, sino cuando vende demasiado. También la empresa debe entender cuál es la participación de mercado a la cual aspira, porque habrán líderes de mercado, como habíamos hablado, que pueden aspirar a tener el 80% de la participación de mercado, pero eso no es lo que pasa usualmente. Normalmente si hay un mercado atractivo, pues vendrán competidores y cada uno, dependiendo de sus fortalezas y sus capacidades, debe determinar a qué porcentaje de ese mercado aspira a llegar, es decir, cuál espera que sea su participación relativa de mercado.
Y finalmente, que esos 120.000 millones de pesos no se traducen en ganancia. Es decir, no es que la empresa vaya a ganar 120.000 millones de pesos. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta el costo de los productos, hay que tener en cuenta cuál es el margen de ganancia y después de hacer toda la operación, cuánto va a quedar. Entonces es muy importante tener claro ese punto de equilibrio, porque esto es la demanda total en pesos, pero esto no es la ganancia total de la empresa. Entonces, nuevamente, siempre que vean una cifra, piensen cómo analizarla, piensen qué hay detrás de esa cifra y realmente hagan proyecciones para la empresa o tomen decisiones que sean basadas en suposiciones realistas y que cuando tengan una propuesta, esta sea alcanzable, como hablábamos en los objetivos. Ahora sí, entonces este tema está listo. Nos vemos en la próxima clase. Un abrazo. Chao.